Queridos hermanos, nos encontramos en el 11º domingo del tiempo ordinario y la liturgia de la palabra de este domingo nos habla sobre el buen pastor. El Evangelio nos dice que Jesús se encontraba con la multitud, es decir, se encontraba con mucha gente. Y él atendía este montón de gente, imagínense. El Evangelio nos dice que no le quedaba tiempo ni para comer. Según él le tocó o le tocaba atender a la gente. Y a sus apóstoles, a sus discípulos, él les dice: hay que rogar al dueño de la mies que nos envíe trabajadores a su mies, que nos envíe trabajadores a sus campos. 12 discípulos no eran lo suficiente, no eran como el número adecuado para atender la multitud que necesitaba de la palabra del Señor, que necesitaba de las cosas de Dios. Y ahora en la actualidad es lo mismo. No tenemos muchos sacerdotes acá en nuestra arquidiócesis de Baltimore, sacerdotes hispanos. Seremos 15 nada más. Aún aproximadamente de 15,000 hispanos católicos acá en la arquidiócesis, para unos 15, imagínense. Necesitamos más personas o más sacerdotes que trabajen en la viña o en el campo del Señor. Yo soy el asesor espiritual del movimiento de la renovación carismática y solo ese movimiento casi anda por 3,000 personas, imagínense. Cuando voy a los encuentros, pues yo no ajusto: padre, quiero hablar con usted, padre, quiero confesarme. Bueno, vengo de esa actividad y vengo acá: padre, quiero hablar con usted, quiero confesarme. Miren, no es fácil, y dedicarle un tiempecito a ustedes. Porque si uno no lo hace, bueno, dice el Evangelio, las ovejas se encuentran sin pastor. Nosotros debemos de pedirle a Dios y a nuestra Madre, la Reina de los Cielos, que nos envíen personas que quieran trabajar en la viña del Señor, en el campo de Dios, porque es extenso, no es poco, es bastante, demasiado el trabajo de la viña del Señor. El Papa Juan Pablo II decía que hay que promover las vocaciones sacerdotales. Promovamos las vocaciones a la vida consagrada. ¿Y cómo nosotros las vamos a promover? Tenemos que doblar rodillas, tenemos que rezar. ¿Cuántos oran por las vocaciones sacerdotales? Para que un hijo de ustedes de aquí salga un padrecito. Levanten la mano el que reza porque su hijo sea sacerdote. Algunos no, quieren un ingeniero, quieren un doctor, pero un padrecito no lo quieren, ¿no? Y no es así. Nosotros debemos de encomendar a sus hijos o a sus jóvenes en las manos de Dios. Y pedirles sobre todo de que entre ustedes haya alguien de sus hijos que el día de mañana esté aquí hablándole de la palabra del Señor. Yo no sé si oran por el Padre Bowen, que es el padre de nuestra parroquia, porque también hay que pedir por los que ya tenemos, ¿sí o no? Pero algunos de ustedes, bueno, el padrecito, que se lo coma no sé quién, pero una oración para él no lo hay. Y nosotros oramos por ustedes los piden oración, ¿sí o no?
pero ustedes para nosotros quizás no lo hay. Y si quieren tener sacerdotes buenos, o si queremos tener sacerdotes buenos en el mundo entero o en nuestra diócesis, tenemos que orar por ellos. Yo recuerdo, fíjense, que cuando el padre Alberto Cutier, un sacerdote cubano, radicado en Miami, él era un sacerdote excelente, buenos libros que él escribía, muy inteligente el hombre, tenía un programa radial y la gente lo escuchaba mucho porque tenía el don de la palabra, ¿no? Y cuando se fue con una mujer, todo el mundo lo criticaba. Y una señora, una vez la escuché criticándolo al padre, y yo le digo, señora, ¿y por qué no reza por el padre en vez de estar hablando por él o criticándolo por él? ¿Cuántas veces ha hecho una oración por los sacerdotes? Yo nunca he hecho nada por ellos. Y entonces le digo yo, si queremos tener buenos sacerdotes, hay que orar, hay que pedirle al Señor, porque uno no es de acero, uno no es de hierro, uno no es de madera, uno tiene los mismos sentimientos que ustedes tienen, pero con la ayuda de Dios y con el Evangelio uno puede sobrepasar esos límites y seguir adelante. Pero hay que orar, hay que poner en las manos de Dios a las vocaciones que quieran surgir y sobre todo las que ya tenemos realizadas. Así es como la iglesia trabaja, o así deberíamos de trabajar nosotros, pidiéndole al Señor por las vocaciones existentes y por las vocaciones que quieren salir hacia los centros de formación. Así es de que tenemos esa tarea nosotros, de orar por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, porque ellos son los que nos alimentan con el pan bajado del cielo, nos dice la Sagrada Escritura. Y son los que nos apacientan a nosotros, son los que nos llevan, que nos conducen, dice el Salmo, a las verdes praderas, a los que nos dan el agua de la mejor. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, Él les dio dones, y aquí lo dice el Evangelio. Ustedes van a curar enfermos, y para curar a alguien hay que tener el don de la sanación. Si nosotros, Dios no nos ha dado ese don, no podemos curar a nadie. Pero si Dios da esos dones, pues claro que Dios cura a sus hijos de sus enfermedades a través de los elegidos, en este caso los apóstoles. El Evangelio nos dice que los enfermos se sanaban con solo la sombra de Pedro. Imagínense el poder que tenía Pedro espiritualmente hablando. La gente dice que sacaba a los enfermos a las calles, los sacaba a las esquinas y allí pasaba Pedro y con solo la sombra de él los enfermos se sanaban. Miren qué poder tenía Pedro de curar y de sanar a los enfermos. Y este poder ahora mismo se repite, no se ha muerto. Tenemos buenos predicadores que tienen este don, tenemos buenos sacerdotes también que tienen estos dones de curación, de sanación, y no es porque ellos se los hayan dado, sino que es Cristo, es Dios, quien se los ha dado a estas personas. Y les decía él, ustedes van a expulsar demonios de la gente poseída. Y así lo hacían ellos cuando Cristo partió de este mundo hacia el otro. Curaban también a los endemoniados, a las personas que poseían los demonios, pues los apóstoles los curaban de sus enfermedades, tanto inmorales como también físicamente que tenían ellos. Así es de que nosotros debemos de tener fe, debemos de tener esa esperanza en Jesús, en Dios, que Él nos va a pastorear cuando andemos equivocados y también Él nos va a dar la sanación si estamos enfermos. Si le pedimos con fe, con amor, con entrega, Diosito hace la obra enseguida, ¿no? Así es que bueno, decirles también que ustedes son pastores en sus casas. Ustedes son personas que tienen familia y tienen unos hijos que cuidar. Pero hoy en la actualidad tenemos muchos jóvenes desnevilados de que no quieren las cosas de Dios, que andan en pandillas, que andan en la pornografía, que andan en la droga,
que andan haciendo un sinfín de cosas no agradables. Y a veces los jóvenes no tienen la culpa. ¿Quiénes tienen la culpa de que los muchachos anden así? Son los padres de familia. Porque traer hijos al mundo no es fácil, pero saberlos educar es difícil. Ayer tuve una misa de quinceañera, 2 misas de quinceañera. Yo les decía que cuando yo hice una tesis sobre el aborto, ahí ponía que hoy los hijos aprenden más de la calle que de los padres. Y el que me conducía a la tesis me decía, ¿y usted qué quiere decir sobre esto? Y yo tuve que explicarle. Y le digo, bueno, hoy en la actualidad hay muchos hijos con problemas en la familia, en el trabajo y en la escuela, y cuando llegan a la casa no son escuchados por los padres. Y cuando el hijo no es escuchado por los padres, ¿a dónde se van los muchachos? Se van a la calle. ¿Y en la calle qué aprenden? Así de que usted es un pastor y debe de ser un pastor de los buenos, de conducir y guiar a los niños, a los jóvenes, sobre todo los que son teenagers. Fíjense la palabra teenager, la psicología dice que no son viejos, no son jóvenes, ni son niños. Esa edad es difícil para los muchachos. ¿Y quiénes son los que van a conducir a sus hijos en esa edad? Son ustedes. Pero hay que ser las veces del buen pastor. Si ustedes no hacen las veces del buen pastor, bueno, vamos a tener jóvenes en las cárceles, jóvenes en la droga y jóvenes en las maras o en las gangas. ¿Por qué? Porque a veces los papás no los atienden. Así es de que bueno, el reto no es fácil, el reto es bastante duro, es bien difícil, pero no es imposible. Si uno se encomienda a Dios y le pide la fuerza, pues las cosas, por muy difíciles que sean, se hacen fáciles. Por eso el Evangelio dice, mi yugo es pesado, pero es llevadero. Con la ayuda de Dios todas las cosas se pueden. Y San Pablo lo dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece, todo lo puedo en aquel que me conforta. Así es de que buenos padres de familia, hay que saber conducir a los hijos de Dios hacia un buen término, hacia un buen camino. Conduzcámoslos por el camino recto. Y al final ustedes se van a sentir orgullosos de sus hijos y sus hijos se van a sentir orgullosos de ustedes. Yo les decía ayer a los papás de las muchachas de los 15 años que uno en este camino del Señor se encuentra un montón de cosas, ¿no? Y un señor un día se me acercó y me dice, padre, mire, me llegan a tocar la puerta todos los días los testigos de Jehová, los mormones, los de la iglesia del Nazareno, pero yo no puedo traicionar lo que mis padres me han enseñado o me enseñaron. Mis padres me enseñaron el camino de la fe católica y me llevaban niño a la iglesia. Un niño se va a dormir a la iglesia, decía él. Yo cuando era un niño me dormía en la iglesia, decía él. Pero ahora le doy gracias a Dios y a mis padres, que soy lo que soy, por la educación que me dieron. Miren, eso es bonito de que un hijo se exprese así de ustedes, ¿no? Es muy hermoso que sus hijos digan eso de sus papás. Pero bueno, hay lo contrario. A veces los hijos dicen las cosas malas que ustedes les enseñan. Pero bueno, hay que seguir pidiéndole al Señor y a nuestra Madre, la Reina de los Cielos, que nos ayuden a ser mejores pastores, mejores papás, mejores esposas, y de esa manera el reino de los cielos estará cerca de nosotros. Ave María Purísima.